A todos y a todas le damos la bienvenida a esta charla organizada por el Instituto de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa del Colegio de Abogados de Rosario. En esta ocasión vamos a abordar la temática de presupuesto, código tributario y ordenanza general impositiva. Vamos a contar con destacados disertantes que van a analizar instrumentos que son fundamentales de la perspectiva jurídica y sobre todo legislativa. Y bueno, les agradecemos a todos por su interés y los invitamos que al finalizar los paneles, bueno, vayamos realizando algún intercambio con los expositores. Vamos a arrancar con el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, el doctor Lucas Galdeano, que nos dirá algunas palabras. Gracias, Cami. Buen día a todos, buenas tardes. Recién comentábamos en la previa el valioso esfuerzo de la presencia de todos un día viernes, con el año terminándose, concentrándonos en esta actividad. Creo que es muy valioso el desarrollo que está haciendo este instituto, que está dando sus primeros pasos, demostrando seriamente que la idea que hay detrás y el impulso y la energía detrás del motivo por el cual se fue creado realmente tiene efectos reales en lo que es el ejercicio de la abogacía. Interpretar que existe una gran cantidad de colegas en, en el sector público, asesorando y trabajando en distintas áreas del Estado, y la necesidad de que el colegio también los asista en las herramientas con las que se pueden proporcionar, me parece una idea que lógicamente no es propia. Yo la acompañé, pero felicito a las autoridades y creo que van por la buena senda. Les deseo lo mejor, y esta charla también aborda temas de una enorme actualidad e importancia, ya que la gran mayoría de los órganos legislativos de la provincia están discutiendo, debatiendo con actualidad más o menos la ley impositiva, evaluando los presupuestos, así que muy oportuna la charla, los felicito y bueno, espero que sea de su agrado. Muchas gracias, que tengan muy buena jornada. Bueno, muchas gracias. Ahora hará algunas palabras de presentación el presidente del instituto, el doctor Agustín Moscarielo. Gracias, Camila. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a esta segunda jornada del Instituto de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa del Colegio de Abogados. Estamos muy complacidos de promover este tipo de encuentros relacionados con la temática de las políticas públicas gubernamentales y en particular con las que tienen que ver con los órganos de competencia legislativa. Hoy nos toca una jornada de reflexión, como decía el presidente del colegio, eh, concomitante con la época del año, también complicada, pero bueno, esta época del año donde se discuten este tipo de normas, ¿sí? Vamos a tener entonces una jornada de reflexión sobre estos aspectos que son sumamente relevantes al quehacer de la actividad estatal legislativa, y que se vinculan con la división de poderes tanto en sentido vertical, ¿sí? Nación, provincia y municipios, como en sentido horizontal, ya que involucra tanto al órgano legislativo como al órgano ejecutivo, que muchas veces es quien prepara o confecciona los proyectos y además también es quien después los tiene que ejecutar. Como todos saben, la política presupuestaria en general está íntimamente relacionada con el plan de gobierno, ¿sí? Sea nacional, provincial o municipal, y su aprobación o desaprobación provoca consecuencias jurídicas importantes para el funcionamiento del Estado. De modo tal que intentando hacer de este instituto un ámbito plural y un ámbito interdisciplinario, es que hoy contamos con la presencia de colegas de la abogacía y también profesionales de otras ciencias como contadores y licenciados en economía. Así que bueno, esperando que los profesionales que me siguen seguramente disertarán con solvencia sobre estos temas. Para no hacerlo más largo, siendo, como decía recién el presidente, un viernes por la tarde, les quiero agradecer a los expositores su presencia y también agradecer sin duda al resto de los miembros del Instituto de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, que son quienes llevaron adelante esto, ¿no? Matías Yunis, Camila Barrios y Estefanía Orrichuk, muchas gracias por hacer esto posible. Bueno, no los entretengo más, vamos al primer expositor. Gracias, Agus.
Bueno, comenzamos con el primer expositor entonces, el subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Pérez, el doctor Guido Corsalini, especialista en Derecho Tributario y docente de grado y posgrado. Guido. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a las autoridades del instituto por la invitación a participar, eh, particularmente a Agustín y a Matías, que son dos grandes amigos. No puedo disimular que me caben las generales de la ley. No sé hasta qué punto eso no ha mediado en la invitación. Nosotros vamos a dar la primera parte más referida junto con la doctora Margarita Zabalza. Nos hemos organizado, ambos también formamos parte del Instituto de Derecho Tributario y Aduanero del colegio, así que venimos también acá como una colaboración para abordar lo que tiene que ver más que nada con las normas tributarias o la elaboración de normas tributarias en el ámbito local, particularmente desde la perspectiva de Santa Fe, que es obviamente lo que nos interesa. Para abordar este tema, hemos pensado en dividirlo en dos aspectos. Por un lado, lo que son los aspectos materiales de la regulación o de la legislación en materia tributaria, y por otro lado, lo que es más puramente formal, que quizás es lo que tiene más que ver con la técnica puramente legislativa. Lo que pasa es que es difícil pensar que una norma esté bien redactada si no se condice con las habilitaciones o si transgrede los límites constitucionales que permiten o habilitan ese poder de imposición. Entonces, necesariamente una cosa va de la mano con la otra. Nos hemos propuesto con Margarita por una cuestión de que, bueno, somos una manada muy chica que es la de los tributaristas y hoy es viernes a la tarde, ser muy concretos y muy concisos para no aburrir a nadie. Así que vamos a, en muchos casos, simplemente a limitarnos a enunciar cuestiones, ¿sí? No vamos a profundizar demasiado. Después, obviamente, estamos abiertos a cualquier duda o consulta o aporte que nos quieran realizar. En esta primera parte, no sé si ahí se ve todo bien el PowerPoint, vamos a estar desarrollando un poco cuáles son los aspectos materiales para la elaboración de normas tributarias en municipios y comunas de Santa Fe. El punto de partida, quizá digamos un poco básico, pero para comenzar, es hablar del poder tributario municipal. Cuando digo municipal me refiero también a comunal, estamos simplificando y nos estamos adelantando a la reforma constitucional, porque ya no van a existir más las comunas en Santa Fe, así que vamos a hablar solo de municipios, desde la perspectiva local. Y aquí tenemos que reparar en un complejo normativo que aquí yo lo expongo, digamos, ordenado cronológicamente. En primer lugar tenemos las leyes orgánicas, 2439 para comunas, 2756 para municipios, normas que sabemos son de la década del 30 más o menos, y las pocas reformas que han tenido en la década del 80, particularmente la 2756, no han sido significativas en lo que tiene que ver con la organización o con la estructura, digamos, municipal. Si nosotros nos limitamos a estas dos normas, vamos a encontrar que se reconoce la facultad de establecer impuestos, tasas y contribuciones. ¿Sí? Facultad que está expresamente reconocida. Ambas leyes dicen que los recursos locales se nutren de impuestos, tasas y contribuciones, y ambas normas facultan al Consejo Municipal y a la Comisión Comunal a imponer o establecer este tipo de tributos. O sea, digamos, la totalidad de los tributos dentro de la clasificación tripartita clásica, ¿no? Si nosotros nos quedamos solamente con la perspectiva de las normas orgánicas, bueno, no tendríamos mucho, digamos, nos podemos entusiasmar y pensar en crear impuestos locales. Sin embargo, la Constitución provincial, luego de la reforma del 62, obviamente posterior en el tiempo, ha previsto únicamente, en el artículo 107, que los municipios y comunas pueden crear, recaudar y disponer libremente de recursos propios, los cuales provienen solamente de tasas y de contribuciones que establezcan en su jurisdicción. Esta oración, que es muy breve, tiene un contenido que es clave para poder, digamos, establecer cuál es la fisonomía del poder tributario dentro de Santa Fe. ¿Por qué? Porque las tasas y las contribuciones, ya creo que Margarita después se va a referir un poco más a eso, son tributos vinculados. Es decir,
el hecho imponible se genera solamente en la medida en que existe una actividad estatal, que puede ser una obra, puede ser un servicio, puede ser una prestación específica, ocurra, se realice en relación al contribuyente particularmente, a diferencia del impuesto, donde el hecho imponible nace a partir de una actividad, hecho, circunstancia del contribuyente específicamente, sin que ello esté conectado con una prestación estatal. O sea que ya de entrada sabemos que los municipios y las comunas en Santa Fe solamente tasas y contribuciones, solamente puedo cobrar en la medida en que yo realice algo respecto del contribuyente. Y lo que también es muy importante y no es menor, que establezcan en su jurisdicción. Ahí hay una limitación muy importante, materia de litigiosidad de lo más elevada, que tiene que ver con que el poder tributario se limita al ámbito territorial del municipio comuna. No puedo pretender alcanzar cuestiones que ocurran fuera, ¿sí? O sea, existe aquí también algo similar, análogo a lo que pasa con ingreso bruto, lo que llamamos sustento territorial. Tengo que tener de alguna manera una conexión, ¿sí?, con aquella actividad o con aquella capacidad contributiva que pretendo alcanzar. No puedo legislar o establecer tasas o contribuciones que no respeten el principio de la territorialidad. Y por último tenemos la 8173. La Constitución provincial condiciona, sabemos que en Santa Fe, al menos hoy en día, la autonomía es reglada, el alcance del régimen municipal a las normas que dicte la legislatura. Particularmente en materia tributaria, en la década del 70, se dictó la ley 8173, a la que me voy a referir un poco más después. Es particularmente en relación a lo que tiene que ver con la sanción de un código tributario modelo. Esta ley 8173, en realidad el código de su anexo, prevé solamente la creación de tasas, derechos y habla de contribución de mejoras, no de contribuciones especiales, ¿sí? Pero está en línea con el artículo 107 de la Constitución provincial. Ahora, todo este esquema, que es el que tenemos vigente desde hace muchísimos años, y que con sus bemoles hemos podido más o menos coordinar y hacerlo funcionar, ¿no es cierto?, con la labor de los jueces mediante, con algunas transgresiones y todo, pero mal que mal lo hemos asimilado, está, digamos, puesto en duda en este momento luego de la ley 14384, que es la ley que declaró la necesidad de reforma de la Constitución provincial. Ustedes saben que la 14384, dentro de las cuestiones, vieron que, no sé si más o menos ya estuvieron estudiando un poco cómo viene la reforma, hay artículos habilitados a reforma y temas habilitados a tratar. Dentro de los artículos, obviamente, están el 106 y el 107 que hacen al régimen municipal. El 106 dice, de ahora en adelante no hay más comunas, son todos municipios. El legislador dirá qué categorías hay y cuáles son los parámetros para categorizar, pero el 107, que era el que condensaba lo que era en realidad el ordenamiento municipal, por un lado recepta el 123 de la Constitución Nacional, porque dice, tiene que garantizarse la autonomía en los 5 órdenes: político, administrativo, económico, financiero y administrativo. Cuestión que uno puede decir, bueno, abunda, pero ya venía del 123, nadie iba a discutir esa cuestión, pero parece consolidarse una posición autonomista. Pero lo que es más importante es que habla de que la convención tiene que precisar cuáles son los recursos municipales, ¿no? Los recursos municipales y el régimen de coparticipación. O sea que ahí vamos a tener la posibilidad de dar dos discusiones muy importantes. Lo que sin duda va a ocurrir, creo yo, es que las leyes orgánicas van a tener que ser reformadas, porque además también vamos a estar frente a la posibilidad de que se dicten cartas locales. Y también vamos a ver, en función del alcance que se le brinda a esa autonomía, qué va a pasar con el 8173. O sea que estamos a la expectativa de que este esquema básico pueda eventualmente verse modificado. Más allá de estas cuestiones, de lo que tiene que ver con las limitaciones constitucionales locales, solo tasas, solo contribuciones, dentro del ámbito jurisdiccional, tenemos otros límites al ejercicio del poder tributario que tienen también que ser contemplados. Que como les decía, los vamos a mencionar un poco a vuelo de pájaro porque no nos alcanzaría el tiempo para desarrollarlos. En primer lugar, los principios constitucionales de la tributación que van a ser incorporados en la reforma. Está previsto que se incluyan en el artículo 5. Hoy solamente el artículo 5 contempla la capacidad contributiva, ¿sí? Pero está previsto que se incorporen varios otros. Fundamentalmente
por ser materia tributaria, tenemos que tener presente la legalidad o reserva de ley, pero también otros como la igualdad, capacidad contributiva o no confiscatoriedad. La igualdad en materia técnica digamos, de creación de normas tributarias es particularmente importante. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo quiero hacer una categorización o una distinción entre contribuyentes, hay que tener mucho cuidado en no violar la igualdad constitucional. Cuestión que la Corte ha trabajado arduamente y ha dicho que yo puedo categorizar a los contribuyentes, pero siempre sobre la base de un criterio que sea razonable, ya sea por su capacidad contributiva, como por ahí hacemos con el régimen simplificado del DREI, o sea en función de alguna característica del inmueble en función de los servicios que reciba, como pasa con el DREI, que tenemos urbano, suburbano, y rural, ¿no es cierto? Pero siempre tiene que existir una explicación razonable. Y les adelanto que la Corte en muchos casos ha dicho que el domicilio, por ejemplo, no es una condición razonable. Es muy común que a veces los municipios y comunas, nosotros una vez tuvimos un caso, creen regímenes locales que pretenden favorecer por ahí a los propietarios de inmuebles que efectivamente tienen la residencia en esa localidad, entonces a eso se les da un beneficio, pero a los propietarios, por ejemplo, de campos que no viven en la localidad, a esos no. Bueno, en ese caso, particularmente por el artículo 8 de la Constitución Nacional, la Corte ha entendido que ese criterio no es razonable como método de distinción, que es un poco la base de todo lo que viene al tema de las alícuotas diferenciales en ingresos brutos también, ¿no es cierto? Luego tenemos la cláusula comercial, prevista en el artículo 75, inciso 13 de la Constitución, que es materia federal regular el comercio interjurisdiccional, y si bien en la última etapa la Corte ha, digamos, sido un poco más permisiva con lo que es el poder tributario local, siempre el criterio está en que la imposición local no puede entorpecer o afectar el desarrollo del comercio interjurisdiccional. Por ejemplo, creando aduanas interiores, cobrando derechos de introducción. A alguien que viene de afuera a comerciar algo, voy y le cobro una matrícula o una tasa de introducción sanitaria, ese tipo de cuestiones. La Corte lo ha dicho y de hecho hay jurisprudencia muy reciente de este año al respecto de que eso viola lo que es la libre circulación. La distribución constitucional federal de fuentes, que está en los artículos, perdón, en el artículo 75, en los primeros dos incisos, lo que solemos estudiar en el grado como la distribución de fuentes, particularmente el inciso primero, todo lo que es materia de derechos aduaneros solamente le compete al gobierno nacional, al Estado federal, ¿sí? A veces existe la tentación de decir, bueno, tengo un puerto acá en la comuna, le puedo cobrar algo a los que llegan de los barcos, eso también en muchos casos las actividades conexas vinculadas con las materias de exportación e importación implican violar el artículo 75, inciso 1, ¿sí? El régimen de establecimientos de utilidad nacional, 75, inciso 30, ¿sí? Los establecimientos de utilidad nacional son aquellos ámbitos o establecimientos en los que se considera que se realizan actividades que hacen a la función del Estado federal, como por ejemplo los puertos, los aeropuertos, los arsenales, los cuarteles, las represas, los lugares de generación y distribución de energía. Bueno, en esos casos se conserva el poder de policía local, ha dicho en la Constitución después de la reforma del 94, se conserva también el poder de imposición siempre que no interfiera con los fines de ese establecimiento de utilidad nacional, ¿sí? Esa es una cuestión también importante. Nosotros en Pérez tenemos mucha dificultad para cobrarle a Transener, porque Transener se agarra un poco del tema del 75, inciso 30, ¿no es cierto? La cláusula del derecho de fondo, esta ha generado quizá las controversias más conocidas, 75, inciso 12, todo lo que sea regular materia de obligaciones o relaciones entre acreedor y deudor es derecho de fondo, ha sido delegado por las provincias al Congreso, por lo tanto no puede ser regulado por los estados locales, ni el provincial ni municipal y comunal. Caso más paradigmático de esto, la prescripción. Recordarán caso Filcrosa, etcétera, que acá en Santa Fe es materia de guerra entre la Corte Provincial y la Corte Nacional, porque la Corte Provincial no termina de acatar el criterio de Filcrosa, ¿no? Para el que está más o menos en el tema, recuerda los fallos Nestlé y Merengue, ¿sí? La interpretación que hace la Corte local, ¿cuál es? Bueno,
hasta que no esté expedita la posibilidad, pues se haya agotado el procedimiento administrativo, no empieza a correr la prescripción, ¿no es cierto? Sería contrario a lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación hoy, ¿no es cierto? Hay algunos fallos, bueno, sería materia de toda una jornada particular la cuestión de la prescripción local. Pero sí es muy interesante que a veces se pretende generar institutos o cuestiones novedosas en materia tributaria local respecto a la relación entre el acreedor, que es el Estado o el fisco, y el contribuyente, y la Corte ya hay algunos casos, la Corte de la Provincia de Buenos Aires, en la que ha declarado la inconstitucionalidad de esos apartamientos de cómo se regula el derecho de fondo. La cláusula del progreso del 75, inciso 18, en realidad, digamos, uno la debe tener en cuenta, pero más que nada tiene que ver con la facultad que tiene el Congreso de la Nación de crear beneficios o exenciones que alcancen incluso la tributación local. Típico caso de las concesiones de servicios públicos, se establecieron cláusulas de este tipo, ¿no? Y el régimen federal de coparticipación, ¿sí? Esto también es clave. Es una de las cuestiones por las cuales uno dice, bueno, por más que puedan cobrar impuestos, tampoco es que van a salir a cobrar cualquier cosa, porque tenemos el paraguas básico del artículo 9 de la ley 23.548, que implica para las provincias y a través de las provincias para sus municipios y comunas, la imposibilidad de crear tributos que sean análogos a los nacionales coparticipables, ¿sí? Análogos, ha interpretado la Corte, quiere decir que tengan hechos imponibles similares, ¿sí? Entonces, en ese caso, también existiría una imposibilidad. Hay mucha jurisprudencia, muchos casos de la Corte Federal, perdón, de la Comisión Federal de Impuestos, de la Corte Nacional también, ¿sí? Tengo que tener mucho cuidado con eso. Es una de las discusiones, estarán en el tema, que se está dando en este momento en relación a las tasas viales que gravan el expendio de combustible, ¿no es cierto? Si existe una violación del régimen o no, si se viola el régimen específico del GNC del combustible o no, bueno, no vamos a profundizar demasiado en eso. Y por último, las disposiciones que crea el derecho intrafederal, que la Corte ha dicho tiene naturaleza supralegal, está ahí en el medio, porque es resultado del federalismo de concertación. Ahí tenemos los distintos pactos fiscales y el convenio multilateral que todos tenemos los que estamos en el ámbito municipal o comunal, particularmente presente el artículo 35, respecto a lo que es el DREI. ¿Qué pasa ahí con las bases? Tercer párrafo. Bien, dentro de lo que es específicamente, ya entrando a lo que es la cuestión más técnica de la legislación en materia tributaria, tenemos que hablar de la codificación. Nosotros tenemos tres sistemas de codificación, o por lo menos la doctrina coincide en que existen tres sistemas de codificación en materia tributaria. Por un lado, lo que se llama codificación limitada, es decir, un código que solamente tenga la parte general. ¿A qué le llamamos parte general? Bueno, lo que tiene que ver con cómo se interpreta la ley tributaria, cómo se interpreta la realidad económica, la relación jurídico-tributaria, el hecho imponible, los modos de extinción, las infracciones, los procedimientos, todo ese tipo de cuestiones, pero sin abordar nunca los tributos en particular, que van a estar regulados independientemente, en normas aparte. Este es un poco el sistema que podemos advertir en el ámbito federal, donde tenemos la 11683, que hace las veces de una especie de parte general, pero luego para cada impuesto en particular tenemos una ley específica. Luego tenemos el sistema de codificación amplia, que prevé la codificación de esta parte general que decíamos y también de una parte especial, en la que podemos encontrar los hechos imponibles de cada uno de los tributos vigentes. Este es el sistema que tiene Santa Fe, tanto en el ámbito provincial como en el ámbito local. Ahora, ¿qué no me dice este código de codificación amplia? ¿Cómo puedo yo determinar la obligación? O sea, no tengo lo que llamamos los elementos cuantificantes, alícuotas, bases imponibles, montos mínimos, regímenes de beneficio, todo eso no suele estar dentro del código en una hipótesis de codificación amplia. Y luego tenemos lo que se llama codificación total, que es dentro de ese código introducir las tres cosas: parte general, parte especial, elementos cuantificantes, todo ahí. ¿Qué pasa en el esquema santafesino para el ámbito local? Tenemos el Código Tributario Municipal, que es el anexo de la Ley 8173, que tiene
o adhiera al sistema amplio, porque ahí tenemos una parte, perdón, creo que está acá, tenemos una parte general, el título primero, donde encontramos obligación, interpretación, deberes formales, determinación, administración, infracciones, actualización de créditos y deudas y procedimiento y proceso, medio puesto relativizado, porque tenemos regulado ahí el apremio, pero luego tenemos la 5066. Entonces, ahí no se agota el tema en esas disposiciones. Y luego tenemos una parte especial, en la que hay solamente 9 tributos, o podríamos decir 8, porque los permisos de uso no son estrictamente tributos. Tenemos la tasa general de inmuebles, el DREI, en los derechos de cementerio, acceso a espectáculos públicos, abasto, matadero, inspección veterinaria, ocupación del dominio público, los permisos de uso, que serían básicamente el uso de bienes que son del Estado municipal o comunal, la tasa de remate de Hacienda y lo que se llaman tasas por actuaciones administrativas, ¿sí? Ese sería el esquema completo que nosotros vamos a encontrar en el Código Tributario Modelo. Cada uno regulado, pero siempre el Código Tributario lo que hace es decir lo que se establezca en las demás ordenanzas complementarias. Como es un sistema de codificación amplia, todo lo que yo necesito para saber cuánto voy a pagar por la tasa general de inmueble no lo voy a encontrar en el código, sino en la ordenanza tributaria anual, o como le dicen los rosarinos, ordenanza general impositiva, pese a que no tiene impuestos, pero está bien. Ordenanza tributaria anual, ordenanza complementaria, qué sé yo, cada uno le pone el nombre que quiere. En la práctica, nosotros vemos que muchas veces pasa que, sobre todo en las comunas que por ahí son muy chicas, nunca sancionan un código propio, nunca adoptan expresamente el código modelo, sino que directamente sancionan la ordenanza tributaria anual. Y si vos tenés que meter un recurso o algo, bueno, que Dios te ayude, pero va por el lado de la 8173. Porque si, bueno, sigo el procedimiento matriz. Un poco esa es la dinámica. Después hay otras que han dictado código y tienen su ordenanza, que es, digo, en la mayoría de los casos de los municipios grandes, ¿no? Ahora, la cuestión, y con esto ya termino, es ¿qué valor tiene esa ley 8173? ¿Por qué? Porque si uno lee la ley 8173, que tiene solo 4 artículos, en el primero y en el segundo dice que los municipios y comunas de la provincia tienen que sancionar un código como el del anexo, es decir, un código el mismo que vimos ahí, o si no tienen que adecuar las disposiciones de sus ordenanzas tributarias. O sea que pareciera que ese código anexo es vinculante para el ejercicio del poder tributario local. La Cámara 2, la Cámara Contencioso Administrativa acá Rosario, ha dicho, Neumáticos Goodyear, que la creación de este código modelo respondió a la inquietud de establecer un patrón mínimo y básico a modo de estándar de código tributario al que se adecúen todos los municipios y comunas, lo cual es muy razonable en una provincia que tiene 365 jurisdicciones locales, ¿no? O sea, hay una importancia práctica y una cuestión de seguridad jurídica que verdaderamente se justifica. Pero la pregunta que nos surge es, bueno, entonces, ¿hay autonomía en materia tributaria o no? O sea, ¿puedo crear la tasa que necesito o si no está en la 8173 no tengo posibilidad? Bueno, la jurisprudencia ha dado distintas respuestas a esto, ¿sí? Aquí, digamos, en el ámbito doméstico. Conocerán quizá, digamos, yo lo dividí en dos supuestos, lo que es la modificación de cuestiones que tiene el 8173 y lo que es la creación de cosas que no están en el 8173, porque la jurisprudencia ha dado respuestas distintas en un caso y en el otro. En el caso de modificación, lo más paradigmático se da siempre con la tasa general de inmuebles, porque si yo voy al 8173, la base imponible de la tasa general de inmuebles es la evaluación que para el impuesto inmobiliario establece la provincia. Y yo, lo único que puedo hacer como municipio común es poner la alícuota, que además me dice la ley, tiene que guardar relación con los servicios que le presto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Nadie hace eso. ¿Qué se hace? Bueno, agarro y tengo dos posibilidades. ¿Por qué? Porque las evaluaciones son muy bajas, porque es muy difícil acceder a las evaluaciones actualizadas que tiene la provincia. Entonces, en general, ¿qué se hace? Se establece un esquema distinto. Digo, bueno, hago una tablita con servicio, digo, bueno, por bacheo le cobro 60 pesos por metro lineal de frente,
por alumbrado público le cobro tanto por... y así voy armando una liquidación que no guarda relación con lo que dice el 8173. Porque en definitiva me estoy apartando. Y en el caso de los inmuebles rurales, ¿qué hago? Digo, bueno, hago la cantidad de hectárea que tiene el campo por 400 litros de gasoil. Listo. Espectacular. ¿Qué pasa? Me sigo apartando. Todos estos casos se han dado siempre en relación a inmuebles rurales. Laborde es el más conocido, caso que llegó a la Corte provincial y además tramitó por vía ordinaria, lo cual nuestro esquema procesal es bastante atípico. La Corte terminó diciendo que existía un apartamiento inadmisible de la 8173. ¿Por qué? Porque era clara la norma. Decía, la base imponible es la evaluación del inmobiliario. Ustedes están haciendo otra cosa. En Bonasola, un fallo muy interesante para leerlo porque entre las cuestiones que planteaba el contribuyente para no pagar era que vivía en la isla. Dice, a mí no me pueden prestar ningún servicio si yo estoy en el medio del río. ¿Qué me van a prestar? La Cámara 1, muy hábil para no entrar a tratar ese tema, dice, no, acá no sé, el tema del río no sé. Lo importante acá es que se apartaron en el tributo local porque no te tomaron la evaluación. Listo, salió por ese lado. Y Gómez Alicia es uno de los pocos que yo conozco de la Cámara 2 que sigue ese mismo criterio. También se ha hecho lugar, la Cámara 1 tiene 1000 de estos temas, incluso ha dado cautelares. Lo que pasa, bueno, no lo puse acá para no ahondar demasiado. Eso es en el caso de la modificación. Pareciera, en base a este criterio, que lo que está establecido de una manera en el 8173 no puedo regularlo apartándome. Ahora, ¿qué pasa con la creación de cosas nuevas que no están? Bueno, en Telecom con Municipalidad de Roldán, que es un fallo que hace muy poco terminó de decidir la Corte Nacional, por el tema de la publicidad de las ordenanzas, que es otro tema que también da para un seminario, digamos, pero en Telecom Personal con Municipalidad de Roldán se discutía la creación de lo que era la tasa de control de estructura soporte de antena. Los que están en el ámbito municipal saben que por ahí alguien inventa un tributo y sale a circularizarlo por distintos lugares, entonces se va aceptando, ¿no? Viene, y este era uno de esos casos, porque hubo una fiebre de tasa de estructura soporte de antena en la provincia. Hay 1000 fallos de esto, ¿no? Lo mismo que la publicidad adentro de los locales. Entonces, ¿qué terminó diciendo la Cámara en Telecom Personal, que luego lo ratificó la Corte, ¿no? Que la ley 8173 no significa que los municipios deben igualar o reproducir al pie de la letra lo prescripto por ella con copia exacta de los tributos allí diseñados. No puede, desde luego no puede dictar normativas que resulten inconciliables con las prescripciones de la 8173, pero entendió que la tasa que había creado el municipio no traspasaba los límites. O sea que parece que yo podría crear un tributo nuevo. Lo mismo neumáticos Goodyear. Neumáticos Goodyear es por otra fiebre que hubo de tributos de moda en una temporada, que eran los neumáticos fuera de uso. La disposición final de neumáticos fuera de uso, cosa que se compró también masivamente, y ya la Cámara 2 tiene jurisprudencia en contra de eso, pero sin desconocer la posibilidad de que se pueda incorporar un tributo que no está. Neumáticos Goodyear, les digo, muy interesante por el tema también del sustento territorial, porque se pretendía grabar al fabricante del neumático, que nunca en la vida había pasado por ese municipio. Igualmente se pretendía extender hasta allá la potestad tributaria. Y Esticer, que es un fallo también de la Cámara 2, es en otro ámbito que va un poco por fuera de lo tributario. Ustedes saben que dentro de la materia infraccional, la 8173 solamente tiene el tipo doloso, que es la defraudación. Solamente está previsto que se pueda aplicar multa por defraudación. Ahora, la provincia tiene la omisión, la 11683 tiene la omisión, yo también quiero la omisión, que es el tipo culposo, porque si tengo que probar el dolo es más complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el tipo de omisión. Ahora, crear un tipo infraccional sí parece que es un apartamiento medio heavy del 8173 que no lo previó, ¿no es cierto? Sin embargo, en Esticer, por lo menos la Cámara 2, dice adecuar no significa igualar o equivaler. Y en el caso, la sanción aplicada por el municipio no resulta inconciliable con las prescripciones del 8173. Era un agravio bastante extenso que se sintetizó en ese párrafo. De modo que dentro del esquema que tenemos hoy con la 8173 y todos los chiches, no podríamos modificar cuestiones sustanciales que tenga la ley,
aunque en los principales tributos en el DREI, por ejemplo, es bastante abierta, da muchas posibilidades para regular cuestiones a los municipios, establecer derecho mínimo, regímenes especiales, etcétera, pero sí podríamos crear cuestiones nuevas, tributos siempre respetando todos los criterios que vimos antes, ¿sí? Bueno, con eso ya estamos, le doy la palabra a Marga. Bueno, muchas gracias, Guido. A continuación le va a tocar a la doctora Margarita Zabalza, que es especialista en Derecho Tributario por la UBA, secretaria académica por la Facultad de Derecho de la UNR, docente de grado y posgrado también de la Universidad Nacional de Rosario. Margarita, adelante. Bueno, Camila, muchísimas gracias. Gracias, Matías, específicamente por la invitación, a pesar de ser uno de los últimos viernes de diciembre que nos quedan, pero la verdad que felicitarlo porque la convocatoria es más que importante. A nosotros en el Instituto Tributario, Guido, a veces nos cuesta lograr una buena Esto no nos convocatoria. pasa. Así que, y ya venimos charlando con Guido, tenemos que hacer las actividades con los otros institutos. La otra vez que hicimos una con laboral también. A veces intentamos insistir en lo presencial y no funciona, no funciona. Así que bueno, no, felicitaciones. La verdad que siempre cuando estamos en las clases de grado, en el posgrado y demás en la facultad, charlamos un montón sobre el tema de cómo trabajan los municipios y la comuna, y sobre todo los municipios y las comunas más pequeños, porque un municipio como Rosario tiene un montón de herramientas, tiene gente formada, profesionales de hace años que están formados en las administraciones tributarias, que participan de organismos nacionales, digamos, donde hay otras administraciones tributarias, pero para otros municipios siempre eso es complejo, y más aún para las comunas, ¿no es cierto? Porque implica invertir recursos en la formación, obviamente, de inspectores. A lo mejor una comuna, bueno, acá la veo a Luisina, que está con nosotros en la cátedra también, que está en el municipio de Arroyo Seco, hemos charlado un montón de veces. Son municipios que a lo mejor tienen un potencial tributario impresionante, pero que bueno, que es complejo poner en funcionamiento toda la maquinaria, tener gente formada. Recién Guido mencionaba lo de antenas. Me acuerdo cuando estuvimos en la Municipalidad de Rosario discutíamos un montón, porque no cualquiera puede ir a inspeccionar las estructuras de las antenas. Entonces el servicio, y acá después vamos a ver algunos de los temas que habíamos charlado con Guido para traer acá a discutir sobre todo, ¿quién presta? O sea, el servicio está puesto a disposición y sí, no sé, bueno, tenemos inspectores formados para controlar esas estructuras que tienen que cumplir además y están reguladas por normativa federal. Una de las cuestiones que mencionó Guido al principio, en el municipio no se puede meter en eso. Entonces, bueno, son un montón de debates y lamentablemente a quienes están acá le toca el último eslabón de la cadena de la recaudación, porque primero está el Estado Nacional que se lleva los impuestos más importantes, por supuesto. Esta es la lógica de nuestro sistema tributario, porque, a ver, nosotros vamos a la Constitución Nacional y nos dice que los impuestos directos son de las provincias, y sin embargo, de 1932 en adelante, los impuestos directos, los más importantes, los recauda la nación y coparticipa, por supuesto. Pero en ese esquema, digamos, la provincia asume obligaciones y compromisos por los municipios o las comunas, ¿sí? De hecho, eso está no solo en los hechos, sino que además la ley 8.173 también lo ratifica, que la provincia se puede obligar por sus municipios, y de hecho lo ha hecho. Lo ha hecho en la ley de coparticipación, lo ha hecho en los pactos fiscales de la época menemista, en el consenso fiscal, en los que le fueron siguiendo. Entonces, en el último eslabón están los municipios y comunas teniendo que dar respuesta. Por eso es importante esta doble visión del gasto y del recurso, porque el municipio es el que pone la cara frente al vecino o la vecina, teniendo que dar respuesta, ¿sí?, a determinados gastos, y tienen la necesidad. Y ni hablemos de la complejidad de ciudades como Rosario, como Córdoba, como alguna del conurbano bonaerense, Mendoza, digo, la complejidad de los servicios que hay que llevar adelante y la poca cuestión de los recursos. Y acá lo fundamental es rescatar la necesidad de autonomía fiscal que tienen tanto los municipios como las provincias, porque esto se da. Y esta es la gravedad de no contar al día de hoy, ya por segundo año consecutivo, con un presupuesto a nivel nacional, ¿sí? Esto es muy grave para las provincias y para los municipios, porque nosotros vamos a tener prorrogado un año más, aparentemente, un presupuesto el año 2023. Entonces es muy difícil, porque ni los municipios ni las provincias saben con qué recursos van a contar para poder afrontar con sus gastos. Entonces, son un montón de complejidades. Frente a ello hay que dar respuesta. ¿Cuál es la principal complejidad a la cual se enfrentan? Vieron que les dije que había traído un poco para guiarme y no irme de tema y no tardar, además, porque
dado el día, vamos a hacerlo lo más rápido posible, pero algunas cosas que habíamos charlado con Guido para poder dejar en claro. Nosotros hacemos esta diferenciación siempre, que es la base, impuestos, los tributos. Bueno, ¿cómo los clasificamos? En impuestos, tasas y contribuciones. ¿Por qué vamos al género tributo? Porque si nosotros lo encasillamos en el género tributo, principio general que hay que aplicar es el principio de legalidad. ¿Qué implica? Que ustedes no pueden crear ni un impuesto, ni una tasa, ni una contribución por un decreto. Siempre tiene que haber una ley formal del Congreso de la Nación, de las legislaturas provinciales o de los consejos en los municipios. Es fundamental, no lo puedo crear y no lo puedo modificar. Y eso abarca un montón de otras cuestiones que ahora lo vamos a desmenuzar. Pero por eso, ¿por qué los municipios no pueden crear impuestos? Yo estoy convencida que en ningún lado dice estrictamente que no lo pueden crear. Yo lo he leído, no lo dice. Pero la realidad, ¿qué nos dice? Que no existen más hechos imponibles para gravar o bases imponibles. O sea, es muy difícil que un municipio cree un impuesto con la estructura que habló Guido de las limitaciones a la potestad tributaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que cree va a terminar siendo un tributo análogo a un nacional o provincial coparticipado. Listo, chao. Puede tardar 10, 11, 12 años en la Corte de la Nación, pero no el intendente actual, el próximo o el otro lo va a tener que devolver. Y es grave. Ese también es un tema que hay que poner sobre la mesa porque muchas veces quienes están digamos, en ámbitos de decisión de gestión ejecutiva, avanzan por la necesidad de recursos y después eso tiene en algún momento, porque nuestra justicia es lenta en general, eso es real, y hay una problemática que quienes llegan a discutir las cuestiones tributarias no son los pequeños y medianos contribuyentes, son los grandes. Fíjense los nombres de los, bueno, hay una Gómez Alicia, pero el resto era Neumáticos Goodyear, Telecom, y cuando vamos a la Corte Nacional también, los fallos que hay contra la provincia siempre son las grandes, o sea, capaz si no tienen ningún gran contribuyente en su localidad no tienen problema, pero el día que tengan uno y quieran modificar alguna cuestión así un poco discutida, si lo tienen asumido en los costos de su funcionamiento estos grandes contribuyentes, no les cuesta, digamos, bancar 10, 12 o 15 años un juicio hasta la Corte de la Nación. Entonces siempre son cuestiones que hay que tener en cuenta. ¿Por qué es muy importante hacer esta diferenciación entre impuestos, tasas y contribuciones? Y que no importa el nombre que yo le pongo cuando redacto la ordenanza, el proyecto de ordenanza o lo que fuere, o de ley. No importa si yo le digo tasa. Yo tengo que ir a leer el hecho imponible. Lo que me va a determinar a mí si estoy frente a un impuesto, si estoy frente a una tasa o estoy frente a una contribución es la descripción del hecho imponible. El hecho imponible es como el meollo de la cuestión de la obligación tributaria. Ustedes saben que los tributos son una obligación de dar una suma de dinero. Yo tengo que pagar esto. ¿Por qué? Porque se produce en la realidad este hecho que está descrito en una norma. ¿Sí? Eso es el hecho imponible. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Guido bien decía hace un ratito, hablaba de impuestos, tasa y contribución y decía las tasas y las contribuciones son tributos vinculados. En cambio, el impuesto no está vinculado. A mí esa definición me parece que le falta algo. ¿Por qué? Porque estoy definiendo los impuestos por lo que no son. Entonces, ¿qué le agrego? Yo digo, bueno, en la tasa, la descripción del hecho imponible siempre contiene un servicio. Ese servicio, obvio, que está vinculado a un contribuyente. ¿Sí? En las contribuciones, esta descripción del hecho imponible, ¿qué contiene? ¿Qué encuentran ustedes cuando lo leen? Por encima, un beneficio. Un beneficio que va a tener el contribuyente, ¿por qué? Por una actividad estatal. Es decir, hoy decide la Municipalidad de Rosario pavimentar 100 cuadras que no estaban y bueno, ¿cómo quiere financiarlo? Y una parte con contribución de mejora que le cobra a los vecinos. La contribución de mejoras, Rosario sí la ha usado mucho y la ha usado incluso en emprendimientos inmobiliarios y demás, pero es una especie tributaria que no está usada como se debería por los municipios. Yo siempre digo lo siguiente, y sobre todo lo que tiene que ver con el suelo, porque el municipio tiene una herramienta muy importante, porque cuando decide abrir calles, poner luz, cloaca, lo que fuere, le está dando valor, ¿sí?, a determinada zona y eso implica un beneficio para algunos privados. Entonces, ¿cuál es la lógica en el mundo? Que ese privado pague una parte, colabore, no es que va a financiar toda la obra, pero una parte importante sí. Y entonces, ¿cómo lo diferencio del impuesto? Pues digo, bueno, tasa y contribución en un servicio, el beneficio que hay en el impuesto.
cuando yo leo el hecho imponible del impuesto, por supuesto no hay nada vinculado al contribuyente, no voy a encontrar algo vinculado al contribuyente, voy a encontrar una manifestación de capacidad contributiva. ¿Cuáles son esas manifestaciones de capacidad contributiva? Y acá entramos en esta discusión, algunas son de tipo directa u otras indirectas. Las directas, y esto es lo que usa nuestra Constitución, porque es tan importante, porque la Constitución pivotea sobre esa diferencia, la nacional, para decir estos impuestos potestad de la provincia y esto de la nación. Las directas, por ejemplo, el obtener alguna renta, el tener determinado el patrimonio, esas son manifestaciones directas. Y las indirectas pueden ser, por ejemplo, el consumo. Lo tenemos en el impuesto al valor agregado, impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces, en la descripción del hecho imponible de los impuestos siempre vamos a encontrar alguna manifestación de capacidad contributiva, que además es el fundamento de la existencia de ese impuesto. Porque si no, en las tasas hay un servicio, en la contribución un beneficio, en el impuesto ¿qué hay? Bueno, el fundamento es la capacidad contributiva que está pretendiendo captar el legislador con la redacción de ese principio, de ese hecho imponible. Entonces, ¿qué viene acá? El principio de reserva de ley o de legalidad. Es decir, la creación de un tributo, sea un impuesto, una tasa, una contribución, como la descripción de la base imponible, la descripción de los sujetos pasivos, la descripción de las alícuotas que se van a aplicar, todo ello tiene que estar contenido en la ley. No puede estar hecho o estar delegado por el cuerpo legislativo o el ejecutivo, ni directamente por el ejecutivo, mucho peor. Sobre los impuestos nunca se discutió esto. En algún momento, hace mucho tiempo atrás, en algún fallo de la Corte encontramos esta cuestión de que la tasa tenía una naturaleza administrativa y no aplicaba así de una, digamos, el principio de legalidad. Podía haber a lo mejor algún decreto del Poder Ejecutivo municipal que cree o prorrogue alguna diferencia y lo ha permitido. Hoy no se discute que impuestos, tasas y contribuciones se aplica el principio de legalidad. Entonces, ¿por qué es importante cuando ustedes, ya sea desde el órgano ejecutivo, elaboran la normativa o desde el Consejo tienen que trabajar en esa aprobación? Revisar, primero que estén contenidos todos los elementos de la obligación jurídica tributaria, ¿sí? Si hay un código tributario municipal, como lo hay en Rosario, o están adheridos a la ley 8173 y de allí se extraen los principios generales, que es decir, tema prescripción de deudas, pago, todo tiene que estar contenido en la norma, todos los elementos. Ahora bien, si yo estoy creando un tributo, un impuesto, una tasa que es la figura más utilizada por los municipios, una tasa nueva, yo tengo que tener descrito en esa tasa el hecho imponible, ¿sí? Y no solo el hecho imponible completo, y ahora vamos a ver algunos criterios de la Corte sobre eso, el hecho imponible no puede ser laxo. ¿Qué quiere decir laxo? No puede ser amplio. Bueno, el ejemplo que se ha cuestionado un montón de veces es el hecho imponible de la tasa general de inmueble, que no es una tasa cuestionada, en general no tiene grandes cuestionamientos, sí mucho más el derecho de registro e inspección nuestro, seguridad e higiene en otras provincias. Pero la tasa general de inmuebles, cuando ustedes leen los hechos imponibles, muchas veces hay un montón de servicios que dice prestar el Estado, no es solo lo que nosotros mencionamos como alumbrado, barrido y limpieza, que en realidad son los 3 grandes bloques de gastos del Estado en esa tasa. Pero ustedes ven y dice mantenimiento de plazas, no sé, un montón, ahora no me acuerdo, pero hay un montón de componentes. ¿Está mal? No es que esté mal, pero podría alguien a lo mejor plantear que es muy laxa, ¿sí? No es bien concreto y definido el servicio, esto es lo que tiene que quedar en claro. Tiene que estar en forma concreta y definida el servicio que el Estado va a prestar y qué es lo que hace nacer la obligación de contribuyente de pagar el tributo, ¿sí? Eso es lo que es fundamental en esta descripción del hecho imponible. Y después tenemos la contracara del hecho imponible, que muchas veces nos las olvidamos, que son las exenciones o los beneficios fiscales, ¿sí? Cuando hablamos de exención es la contracara, porque es decir, se produce el hecho imponible, el contribuyente, por ejemplo, tasa general de inmueble, los jubilados. El contribuyente recibe, el Estado le presta el servicio de alumbrado y barrido y limpieza, ¿sí? Pero ¿cuál es la cuestión? Por una cuestión de la aplicación del principio de capacidad contributiva, el propio Estado dice, bueno,
a los que son jubilados, tienen un ingreso mínimo de tanto, máximo de tanto, y tienen un único inmueble, le doy una exención. Es por el principio de capacidad contributiva. ¿Qué quiere decir? El hecho imponible nace, pero hay otra norma que dice nace, pero no. Vamos a aplicar otro principio que es el de capacidad contributiva, entonces no surge la obligación para ese contribuyente. Y después hay un montón de otros beneficios fiscales que se establecen en las normativas, que hay que ser muy cuidadosos en la redacción de eso. Guido mencionó un tema que es fundamental, y es la diferenciación de alícuotas, porque un beneficio puede ser si a mí me disminuyen la alícuota por tener domicilio en la ciudad de Rosario, y el que tiene domicilio en la ciudad de Funes tiene una alícuota que es el doble. Ahí hay un beneficio para mí, un beneficio fiscal para mí. Pero ahí el tema es no romper con el principio de igualdad, no romper con los primeros artículos de la Constitución, el 9, el 10, el 11, el 12, que prohíben el establecimiento de aduanas interiores dentro de nuestro país, es decir, ni un municipio ni una provincia puede tratar diferente a contribuyentes según el domicilio, porque de alguna manera podría estar generando una aduana interior. Entonces, esos beneficios pueden ser otorgados, pero los criterios es, primero que hay que tener en cuenta, principio de generalidad, todos tenemos que contribuir. Cualquier exención o beneficio que yo otorgo rompe el principio de generalidad. Lo rompe. ¿Por qué? Y porque yo entiendo que es correcto que los jubilados, por el principio de capacidad contributiva, no paguen. Bueno, listo, no hay problema. Bueno, porque yo quiero privilegiar, no sé, las empresas de base tecnológica en la ciudad de Rosario. Bueno, listo. ¿Cómo lo redactamos? ¿Cómo lo establecemos? Para que eso no genere una discriminación respecto de las otras empresas. Porque puede el municipio, la provincia o la nación establecer fomento de determinadas actividades, ¿sí? Lo pueden hacer. Nosotros tenemos la cláusula del progreso en la Constitución Nacional y tenemos una cláusula semejante en la Constitución de la provincia de Santa Fe, ¿sí? Están habilitados a fomentar determinada industria, determinada ciencia, lo que considere. El tema es esto, siempre ser muy cuidadosos cómo reglamentarlo y por ley u ordenanza. Eso es fundamental. El otro aspecto muy importante, ¿sí? El servicio. Esto quiero, no me quiero olvidar del servicio. No, ustedes van a encontrar un montón, se puede encontrar un montón de cuestiones que tienen que ver con la necesidad de los requisitos que tienen que cumplir el servicio, cómo redactarlo cuando uno establece una tasa nueva o la queremos mejorar o lo que fuere, ¿sí? Hay un montón de jurisprudencia de la Corte, de la Nación en ese sentido, y es fundamental que el servicio exista, ¿sí? Que sea divisible, es decir, que yo pueda dividirlo entre todos, porque ustedes piensen que a los efectos, esto la gente de presupuesto lo tiene muchísimo más claro, pero ustedes piensen que a los efectos, si viene un contribuyente y me está planteando la ilegitimidad del costo de un servicio, yo tengo que poder decir, bueno, a mí este servicio a la Municipalidad de Rosario le sale tanto, con costos directos y costos indirectos, ¿sí? ¿Cuáles son los costos directos? Los que están afectados directamente a la prestación de ese servicio. Después hay otros costos indirectos. Ahí puede estar hasta el sueldo de los funcionarios, es decir, un montón de otros componentes que hacen ese costo indirecto, ¿sí? Y que eso está en cabeza del municipio de probarlo, el costo del servicio. Pero antes de eso, tiene que existir. Ese servicio puede ser efectivo o potencial. Y hay una tercera discusión que es la naturaleza del servicio, que no viene lo pongo para que lo tengan en cuenta si tiene que ser un servicio público o no, y nos entra en otra discusión de cuáles son servicios públicos necesarios y cuáles no, que no tiene sentido. Pero el servicio tiene que existir y tiene que estar puesto a disposición. Ahora, ¿es voluntario para el contribuyente hacer uso de ese servicio? No, de ninguna manera, es obligatorio. No es voluntario. Ahora, tiene que estar puesto a disposición. ¿Qué significa? Y que si yo tengo el derecho a registro e inspección, que es el que más discusiones tiene en efecto, viene un contribuyente y me dice, vos me estás cobrando en base a mis ingresos brutos, ¿sí? Y no me prestaste un solo servicio, no me fuiste a fiscalizar nunca, no me inspeccionaste, no nada. Entonces, ¿cuál es la previsión que hay que tener en esto? Y hay que tener cada tanto alguna visita, alguna inspección. Eso trae otro problema, porque después no cumplen las normas, hay que clausurarlo, las actas, que el tribunal de falta y demás. Pero hay que tener toda una previsión, digamos, porque en general los servicios están a disposición, sobre todo en lo que es derecho de registro e inspección, en otros pueden que no. Pero en eso está. El tema es que muchas veces en la selección de contribuyentes a fiscalizar por las áreas de inspección,
Bueno, este contribuyente hace 4 años y nunca lo fiscalizamos. Y bueno, entonces ahí viene el planteo y ahí vienen los distintos criterios. El servicio tiene que estar puesto a disposición. ¿Quién prueba eso en la tasa? Y acá es donde viene que quien lo tiene que probar es quien está en mejores condiciones de hacerlo, y ahí va a ser el municipio o la comuna quien va a tener que acreditar. El otro tema importante de las tasas tiene que ver, y en general de todos los tributos en general, pero con las particularidades de la tasa y de las contribuciones también, es la cuestión de la base imponible. La base imponible también tiene que estar establecida en la normativa. Las alícuotas, si se trata de aplicación de alícuotas a la base imponible, también puede haber cierta delegación en el Ejecutivo, que el Legislativo delegue, sí, puede haber, siempre con un mínimo y un máximo y razonabilidad. Es decir, le puede decir el Ejecutivo la podrá incrementar en tanto o podrá fijar la alícuota entre 2 y 3,5. Eso se podría hacer y no vulneraría el principio de legalidad. Respecto del monto de la tasa, es decir, la base imponible, primero que la base imponible siempre en cualquier tributo tiene que ser razonable y estar vinculada a la descripción del hecho imponible. Si yo les digo que el hecho imponible es ser titular de un inmueble, la lógica normal nos indica que va a ser el valor de ese inmueble. Después discutiremos si es el valor fiscal, el valor de mercado o qué valor. Entonces, en las tasas, ¿qué es lo importante a tener en cuenta? Primero, nosotros tenemos un monto global de lo que le cuesta al Estado prestar ese servicio. ¿Cómo distribuyo? Y acá viene la segunda etapa, ¿cómo distribuyo ese costo entre cada uno de los contribuyentes de mi jurisdicción? Acá es donde la Corte dijo, sí se puede aplicar el criterio de capacidad contributiva, se debe aplicar el criterio de capacidad contributiva. Entonces, nosotros vemos la TGI, por ejemplo, al Estado le sale X cantidad de millones de pesos. Bueno, ¿cómo lo divide entre todo? Y bueno, es por la evaluación fiscal de los inmuebles. Y después construye Rosario, que tiene su catastro propio, un sistema de evaluación, otros toman las evaluaciones de catastro y demás. ¿Sí? La evaluación fiscal es un mecanismo que tiene en cuenta la capacidad contributiva, es decir, no le sale, no es lo mismo para el que vive en la periferia que el que vive en el centro de la ciudad. Ejemplo. El más cuestionado con esto de la base imponible, la tasa más cuestionada, y que lo deben haber visto 800 veces, el derecho registro e inspección. ¿Por qué? Porque toma como base los ingresos brutos del contribuyente. Y eso es lo que ha sido planteado por muchos contribuyentes, ¿sí? Por irrazonable, por confiscatorio, y porque no tiene vinculación con lo que le sale al Estado prestar el servicio y lo que está pagando. No ha sido declarada inconstitucional por la Corte nunca la base imponible del DREI o de la tasa de seguridad y higiene con tomando en consideración los ingresos brutos, ¿sí? Entonces, dos cosas fundamentales: cómo redacto el hecho imponible, a tener en cuenta todas estas cuestiones, obviamente los sujetos y demás, y cómo establezco la base imponible, que sea razonable, que esté vinculada al hecho imponible que estoy redactando y que esté contemplada en la norma. Algunas cuestiones, acá quería llegar. Simple, para terminar rápido y no hacer perder demasiado el tiempo. Algunas cuestiones. Fíjense, estos son extractos del fallo ESO, que fue un fallo muy conocido de la Corte, con audiencias públicas que participaron los municipios, organismos que agrupan administraciones subnacionales. Fíjense, ¿cómo definirlo? La definición clara hablaba específicamente de la tasa general inmueble, pero aplica en general, La definición clara y precisa del hecho imponible y la individualización de los servicios o actividades que se ofrecen. La organización y puesta a disposición del servicio al contribuyente, es decir, tenemos que tener el servicio organizado. La adecuada y precisa cuantificación del tributo, la base imponible, la alícuota, las exenciones y las deducciones si las habría, debiendo ponderar el costo global del servicio o actividad concernida y la capacidad contributiva, los elementos que puedo tener en cuenta. Bueno, esto es lo que hablábamos hace un ratito. ¿Qué es lo que no nos puede suceder? Esta excesiva laxitud en la definición de los servicios que retribuye el hecho imponible que estoy describiendo, porque la Corte ya lo ha declarado inconstitucional un montón de veces. El más reciente creo que es este Gasnor contra Municipalidad de La Banda. Y después, ¿es necesario para el cobro de la tasa el interés del contribuyente recibir la prestación? Que lo dijimos hace un minuto, no es necesario. De ninguna manera es necesario. Y por último, Guido ya lo mencionó, pero cada vez que hago cosas con municipio lo dejo porque
es un tema muy importante. No le va a pasar a municipios como Rosario, obviamente, como Santa Fe, Rafaela, pues son municipios que están acostumbrados, publican ordenanzas y demás. Pero a las pequeñas comunas muchas veces, ¿sí? Es una problemática para el profesional cuando tiene que ir a hacer cualquier tipo de trámite administrativo o judicial, y además para ellos puede luego terminar en ser un problema, porque incluso hasta en ejecuciones fiscales, ¿sí? La Corte ha declarado la inconstitucionalidad, ¿por qué? Porque detectaron que no estaban, ¿sí?, publicadas las ordenanzas tributarias. Y ese es un requisito fundamental si nosotros hablamos del principio de legalidad. O sea, y además como toda norma, pero encima en tributario tenemos el principio de legalidad. Bueno, espero no haber ido muy rápido, no quería demorarme mucho el tiempo. Cualquier cosa igual estoy a disposición. Muchas gracias, Margarita, muy interesante. Ahora es el turno de la licenciada en Economía, Ayelén Bracat, que es subsecretaria de Economía de la Municipalidad de Rosario. Ayelén. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación, a Matías, al equipo. Bueno, un gusto hablar después de Guido y Margarita, la verdad que pasaban por mi cabeza un montón de cosas a medida que ustedes hacían esta clase tan contundente sobre cuestiones tributarias. Bueno, Margarita también fue funcionaria en este lugar que hoy me toca a mí. Así que varias de las cosas que ella mencionaba también las he tenido presente a lo largo de este año en esta función. Bueno, la idea nuestra era ir un poco más hacia lo práctico. No somos tributaristas, sino que nos toca ser administradores tributarios, funcionarios políticos también. Bueno, poner en equilibrio el deber ser, los pedidos de los ciudadanos, los lineamientos de gestión, y bueno, y salir adelante con todos esos condimentos. Comparto pantalla una breve presentación orientativa para ir charlando con ustedes. Después al final creo que puede haber preguntas, así que podemos seguir charlando cualquier cuestión en particular. La idea era comentarles un poquito cómo desde el día a día en este rol nos toca ir armando estos proyectos que son los más importantes, que nos sirven de guía para nuestro quehacer cotidiano, al menos en la Secretaría de Hacienda y Economía, la ley de presupuesto, de la que va a hablar después mi compañero Ezequiel, y la ordenanza general impositiva, que no es impositiva, sino es tributaria, que rige en nuestra municipalidad de Rosario. A modo de chiste muchas veces yo digo, bueno, ¿dónde está la Biblia? Y nos referimos a esto más o menos así como un libro guía permanente que tenemos que consultar todo el tiempo, y también se va construyendo a lo largo de todo el año. En el primer semestre del año, para que se den una idea, trabajamos en lo que es la implementación de todo lo dispuesto por normativa, que suele aprobarse entre Navidad y Año Nuevo también, más o menos en esta fecha. El jueves que viene estaremos acá de vigilia en la oficina, viendo cómo se debate en el Consejo Deliberante nuestra propuesta, la elevada por el Ejecutivo, y haciendo de backup y soporte para todas las negociaciones y consultas que se van a estar dando. Y aprobado eso, ya esperaremos que entre en vigencia en términos formales, y al menos el primer cuatrimestre del año que viene vamos a estar trabajando en reglamentaciones, en todo lo que nos delegue el Consejo, y en implementaciones. Muchas veces hablamos de la dictadura del sistema informático en gestión, porque a veces nos toca analizar costo-beneficio, oportunidad, lo que se puede hacer e implementar, más allá de lo que sería ideal, ¿no? Tenemos que ir a lo practicable. Así que todo ese cuatrimestre del primero del año nos toca trabajar en esto, en poner a andar los cambios aprobados en el Consejo hacia fin de año. Y luego de eso ya empezamos de a poco a mantener reuniones de trabajo interdisciplinarias con distintos sectores y demás, para ponernos a
tomar nota de algunos puntos que quisiéramos incorporar en la ordenanza y ya a partir de septiembre empezamos a elaborar borradores y a seguir puliéndolos para bueno, poder presentarlos en tiempo y forma junto con el proyecto de presupuesto. Este año tuvo una particularidad donde a partir del lineamiento del intendente, de trabajar en un eje de gobierno ágil, transparente, moderno, que ya viene desde el año pasado inclusive, se nos requirió trabajar en una ordenanza específica que incluye proyectos de digitalización, de simplificación de tasas, de eliminación de tasas. Así que es como que nuestra habitual ordenanza impositiva se desdobló este año, teniendo una presentación anterior en esta ordenanza que incluía temas tributarios, y bueno, y después propiamente la ordenanza impositiva que presentamos hace poquito con el presupuesto. La ordenanza a la que me refería de simplificación ya fue aprobada, si no mal recuerdo fue en la sesión del jueves pasado, así que ya la pueden consultar, y tiene varios cambios también en lo que respecta a las cuestiones tributarias, tanto del código como de la OGI. En este proceso de simplificación de trámites y tasas, que es un poco el espíritu que guía la redacción de la ordenanza impositiva en este momento de la gestión, lo que hacemos es vincularnos institucionalmente con distintos organismos, formar mesas de trabajo. Por ejemplo, retomamos la mesa de enlace con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde nos hacen aportes muy interesantes, y también tratamos de ponernos en los zapatos de los profesionales, de los colegas que después día a día tienen que aplicar las normas que nosotros redactamos. Así que también nos es muy importante las experiencias de usuarios que ellos nos trasladan, sobre todo los contadores. También tenemos vínculo con asociaciones o federaciones que nuclean a sectores económicos a los cuales de manera directa influimos con nuestra normativa, beneficiándolos o perjudicándolos, depende sea el caso, desde su perspectiva. Pero bueno, siempre tratando de llegar a un consenso y, por ejemplo, fue un grato trabajo con la Cámara de Estaciones de Servicios, poder trabajar en la implementación de tasa vial en Rosario. Fue un proyecto en conjunto, realmente, obviamente aprobada y sancionada la norma, trabajamos en muchas reuniones codo a codo para poder implementar esto de una manera práctica y accesible para que después la liquidación de las alrededor de 100 estaciones de servicio que hay en la ciudad pueda hacerse de una manera simple y bueno, y cumplir con la percepción que ellos debían hacer a los contribuyentes que cargaban combustibles ahí en sus estaciones. Y la verdad que salió muy bien y estamos, digamos, contentos con ese proceso de implementación. Tampoco hemos recibido litigios judiciales, así que por ahora llevamos un año festejando. También otro de los insumos para trabajar en estas ordenanzas, la de simplificación o la impositiva, tiene que ver con resolución de expedientes o planteos de parte de los ciudadanos que recibimos habitualmente. Siempre comento que, bueno, cuando nos llega un expediente a nuestra oficina, son temas que no tienen una resolución simple, así que hay que ponerse a pensar de qué manera o qué normativa nos ampara o qué falta modificar o aclarar para que esa consulta no llegue más a nuestro escritorio. Tenemos habitualmente, por dar solo un ejemplo, expedientes de contribuyentes reclamando saldos a favor, por ejemplo, del pago de la tasa municipal de la TGI. Bueno, cuestiones que también hemos incorporado ahora para que esa compensación sea automática y la persona no tenga que venir a reclamarla y generar todo un trámite administrativo. Bueno, por citar solo un ejemplo.
La operatoria diaria de las áreas internas de la Secretaría, trabajamos escuchando mucho también al personal municipal que día a día tiene que lidiar con distintas cuestiones o pedidos, tanto del sistema como de la normativa o de las situaciones que van cambiando y que son planteos también internos. Teníamos nosotros una ordenanza, por ejemplo, de caso social, donde quien encuadraba en los requisitos para tener este beneficio de la TGI, lo que hacíamos era dividirle la deuda que había acumulado en un montón de cuotas de muy bajo monto. Era más caro el papel que nos costaba, el costo del papel de impresión de esa boleta que el monto que le cobrábamos a la persona, y a su vez las cuotas excedían la edad de vida de la persona. O sea, esa persona iba a estar pagando la cuota esta hasta los 120 años, por ejemplo. Así que bueno, eso nos generaba mucho trabajo administrativo, totalmente no fructífero, por ejemplo, o no, que no tenía impacto recaudatorio y era un incordio también para la persona. Y modificamos, por ejemplo, también esa ordenanza para condonar directamente esa deuda en esos casos y eximir a la persona por 2 años hacia adelante. Bueno, por supuesto, las definiciones por parte del Departamento Ejecutivo Municipal y analizar permanentemente sus propuestas. Este año trabajamos, por citar un ejemplo, en la eliminación de lo que es la tasa de ascensores, una tasa que era bastante compleja de monitorear, de controlar, desde el punto de vista tributario. Eran más de 10.000 cuentas asociadas a cada elemento o a cada medio de elevación de la ciudad, y los titulares muchas veces eran consorcios que no estaban constituidos como personas jurídicas o constructoras que todavía no habían regularizado la titularidad a nombre de los consorcios, de los administradores, bueno, en fin, muchas complejidades de lo operativo que nos hacía muy dificultoso poder manejar ese padrón, y bueno, también lo hemos modificado, por ejemplo, en esta ordenanza. Proyectos o disposiciones de provincia, de nación u otros municipios, por supuesto estamos atentos también a lo que va sucediendo, sobre todo en estos momentos de cambios de signo político, donde vienen nuevas ideas también desde lo tributario, y de repente nos enteramos por conferencia de prensa que ya no nos van a mandar más subsidios para el transporte, o nos enteramos por una cédula que se denuncian los convenios que teníamos con el registro de la propiedad automotor, que eran agentes de percepción de patente, de multas y de cuestiones que también hacían a nuestra recaudación. Así que bueno, también por supuesto que todas estas consideraciones nos impactan y las tenemos en cuenta para redactar nuestra ordenanza impositiva. Otra cuestión que en este proceso de elegir qué eliminar o qué simplificar en cuanto a las tasas municipales, un ejercicio que hicimos este año fue un ranking de recaudación de cada una de esas tasas para poder directamente poner el foco en aquellas que no tenían impacto significativo en la recaudación, o que generaban muchos movimientos o muchas transacciones, generando que mucha gente paga habitualmente ese sellado, por ejemplo, y es muy poco significativo ese monto para el municipio. Entonces, bueno, también tomando criterios en ese sentido, podíamos definir qué tasas eliminar o simplificar. Y aportes de otras secretarías, de las áreas operativas o de atención al público también, como ser, por ejemplo, el área de cementerios, que bueno, siempre nos mandan la actualización de los costos de los servicios que ellos prestan para que nosotros podamos incluirlos en la redacción de la ordenanza. Esto es un poco lo que les venía contando recién, bueno, simplemente detallando un poco más algunos de los actores institucionales con los que nos hemos reunido a lo largo del año, a partir de distintas iniciativas.
Y bueno, por supuesto, una vez que tenemos el compendio de todo esto hecho, nos juntamos a debatirlo, como le decía, con los equipos, con cada una de las direcciones generales que integran la Subsecretaría de Economía, el área legal tributaria, que es fundamental para nosotros, que es un poco la que nos pone límites o nos hace planteos y nos ayuda muchísimo en la redacción para que evitemos caer en alguno de los vicios que Guido y Margarita contaban antes, para evitar después algún juicio o litigio, no solo en el contencioso, sino después. Así que bueno, también por supuesto el área de asuntos jurídicos en algunos casos, cuando ya excede también nuestra órbita o directamente son demandas contra el municipio que tienen que ver con lo tributario. Habitualmente, como decía antes Margarita, todos estos planteos siempre están protagonizados por grandes empresas multinacionales o nacionales con mucha capacidad contributiva y a su vez mucho poder. Eh, los bancos son uno de esos rubros con los que solemos estar litigando. Por supuesto, el DREI es el foco de todos los reclamos siempre. Pero bueno, el Rosario, por suerte, tiene una buena trayectoria de defensa estratégica hasta ahora, así que tenemos gente también y equipos, como decía Margarita, que es muy importante, asesorándonos permanentemente en ese sentido. Por supuesto, también analizamos estas propuestas también con el área de informática, con la Dirección General de Informática, que no depende de nuestra secretaría, eso es todo un desafío, porque bueno, es un gran embudo donde todas las secretarías del municipio solicitan implementaciones y desarrollos en sus sistemas. Pero bueno, como nosotros somos los que recaudamos para pagar los sueldos, siempre solemos tener algún tipo de privilegio para que nos den bolilla con los requerimientos. De todas maneras, es muy importante para nosotros validar con ellos cada una de las cosas que proponemos. Sobre todo, la mayoría son cuestiones posibles, pero muchas demandan mucho mayor esfuerzo de desarrollo e incluso, bueno, o más recursos para poder implementarlas, y el tiempo, que muchas veces es la variable determinante para tomar las decisiones. Bueno, y como por supuesto les decía, también la última validación se da con el intendente directamente, luego de haberlo analizado junto al secretario de Hacienda y Economía en nuestro caso, eh, para poder llegar así a ese proyecto que, como les contaba, aglutina un proceso de trabajo a lo largo de todo el año y que se hace en conjunto y de manera colaborativa con un montón de actores. Bueno, desde la cuestión práctica me parecía que eso era lo más interesante para transmitirles. Después quedo abierta a preguntas. Muchas gracias, Yelén, muy interesante. Y por último, va a hablar el subsecretario de Hacienda de la Municipalidad de Rosario, el contador público, Ezequiel Estelato. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Eh, bueno, yo voy a ser a lo mejor un poco más práctico con algunas cosas por no voy a hablar tanto de la legislación, sino que voy a hablar un poco más de la práctica y cómo se lleva a cabo esto. Pido disculpas, no hice la tarea, no pude hacer ningún PowerPoint. Pero bueno, a ver, a nivel general, para lo que es presupuestario, yo estoy en la parte de Hacienda, que es la parte del otro lado, digamos, de lo que están hablando ustedes, no en la parte tributaria, sino que es la parte del gasto. Tenemos los lineamientos en dos normativas puntualmente. La Ley Orgánica de Municipalidades, que establece criterios muy genéricos con respecto al presupuesto, no ahonda mucho en detalles ni tampoco en parámetros para llevarlo a cabo, sino que fijan solamente aspectos formales de plazos que tiene que contener y después algunas facultades de los consejos municipales en materia de Hacienda. Y nosotros estamos regidos por un decreto ley del año 57, que después fue promulgado, que es el decreto ley 19975, que llamamos nosotros acá en la municipalidad lo que es la ordenanza de contabilidad, por decirlo de alguna manera. Una ordenanza completamente vetusta, que yo espero que hemos presentado en el Consejo Municipal algunos proyectos, pero a lo mejor no es una prioridad o lamentablemente no lo es en muchas situaciones, pero
En esta intención que ya desde la provincia quieren modificar la Constitución y demás, creo que sería muy interesante poder adaptarnos también a nuestra normativa y poder tomar institutos jurídicos a nivel presupuestario más, ni siquiera novedosos, sino nuevos. Para que se den una idea, ya tanto la provincia como nación con la ley de administración financiera en el 94 y la provincia con la ley 12.510 en 2005, creo que fue, se adecuaron a nuevos preceptos y nosotros en la municipalidad todavía no. En Rosario todavía estamos con una ordenanza que tenía otro esquema también, un esquema más de registración y no tanto de administración financiera. Y después, atento a que la normativa que regula el presupuesto es muy genérica, muchas de las cuestiones y desafíos que tenemos a nivel presupuestario se tienen que tratar en cada ordenanza de presupuesto que votamos. Un ejemplo de eso que es muy palpable es a la hora de la confección del presupuesto. A la hora de confeccionar el presupuesto uno tiene que seguir los parámetros macroeconómicos o macrofiscales que establece la nación en cuanto a inflación, en cuanto a nivel de actividad y demás. Y lamentablemente, y una realidad, yo no sé cuándo fue la última vez que se cumplieron o que estuvieron cerca de cumplirse, pero siempre estamos muy distintos entre el parámetro que se usa inflacionario y la realidad. Y si seguiríamos lo que dice la normativa municipal o nacional, municipal no, hablo de la ordenanza de contabilidad de ley orgánica de municipalidades, no podríamos prácticamente funcionar. ¿Por qué? Porque el Consejo te habilita con una inflación a lo mejor, por ejemplo, este año se hizo con un 60% en el 2024, y la inflación del 60% la llegamos en los primeros 3 meses, básicamente, o 4 meses, lo cual hizo que se tengan que encontrar a la hora de redacción de la normativa cláusulas que te permitan poder hacer ampliaciones presupuestarias teniendo obviamente limitantes. La limitante genérica que siempre tiene cualquier órgano estatal es el no poder incrementar lo que es el personal. Todo lo que es personal no se puede llegar a incrementar, pero sí, en el caso, lo que se está proponiendo, lo que hemos propuesto también este año, es como los recursos se estiman y los gastos también se aprueban más que se estiman, es que indefectiblemente cuando hay una inflación por encima de lo que es la proyectada para el cálculo de los recursos, vas a recaudar más y más en los recursos que tengan asociado a lo que sería el precio y nivel de actividad, como es el derecho de registro e inspección, que es uno de los recursos que tiene mayor participación dentro de los recursos municipales, poder ampliar la parte del gasto. Eso es por un lado, y ahí todas esas cuestiones son redactadas en la ordenanza de presupuesto, todas esas flexibilidades para poder llevar a cabo lo siguiente. Y después yo me ato a algo que en un momento creo que mencionó Margarita, que probablemente por haber estado también acá dentro de la municipalidad en la gestión, lo vio mucho, asociando lo tributario con lo del gasto, es, por un lado, hay muchas limitantes tributarias que tienen los municipios y comunas de capacidad tributaria, de límites de no poder grabar gravames análogos. Muchas veces uno no decide sobre algunas cuestiones tributarias que definió Nación o definió la provincia. Eso nos ha pasado con los últimos pactos fiscales, en los cuales se han modificado la coparticipación federal, sabiendo que esa coparticipación después vuelve a los municipios. Entonces, afectó de alguna manera, en mayor o menor medida, los recursos de la municipalidad. Pero la realidad es que el gasto es expansivo de alguna manera, y el ciudadano al primer lugar donde va a demostrar una necesidad o pedir por una necesidad y que eso implica un gasto es en el municipio. En Rosario tenemos una particularidad con respecto a esto, que es todo el sistema de salud pública, más que nada de mediana y alta complejidad, en el cual en su gran mayoría es llevado a cabo por efectores municipales. Clemente Álvarez, Carrasco, bueno, son todos los hospitales de alta complejidad que hay acá. ¿Se encontró algún mecanismo con la provincia de recupero de esos gastos? Atento que la salud pública es función jurisdiccional de la provincia, pero esa cobertura de financiamiento claramente no es suficiente por cómo está realizada o redactada y llevada a cabo, y más en un contexto inflacionario. ¿Eso qué es lo que genera? Por un lado, vos tenés un gasto necesidades que todo el tiempo crecen más. Hoy tenés en un contexto más a nivel nacional de
retiro del Estado de muchas situaciones y tenés desde el Estado municipal que afrontar eso. Como ejemplos puedo dar miles, pero en salud pública hubo muchos tratamientos de alta complejidad, lo que sea a nivel de pacientes oncológicos y demás, que eran cubiertos con programas más nacionales y que los programas nacionales se desbarataron o se empezaron a poner en cuestionamiento por una cuestión del gobierno de turno en este momento nacional, y el municipio tuvo que afrontar eso. Y el problema es el tema de la financiación, porque los municipios, como estuvieron hablando mis anteriores disertantes acá, tienen cada vez menor capacidad contributiva o capacidad para potestad tributaria. Y por otro lado, tenemos muchas presiones a nivel del gasto, entonces eso es lo que nos genera que en el día a día sea muy complejo equilibrar esas dos situaciones. Pero bueno, eso a nivel general, y yo lo que les quería comentar un poco es el proceso presupuestario, cómo lo llevamos a cabo acá en la municipalidad. Más que nada, esto es muy operativo, más que legal o legalista, pero cuáles son los pasos que llevamos a cabo hasta que se llegue la ordenanza de presupuesto. Primero, se procede a una estimación de cálculo de los recursos, siempre se parte desde ese lugar, y se toman en cuenta las pautas macrofiscales de la nación. De ser posible, si hay información, se pueden tomar datos del presupuesto nacional y provincial, porque el presupuesto municipal, para que se den una idea, está compuesto en la parte de recursos, la mitad de los recursos son propios, o sea que dependen de tus parámetros, pero la otra mitad son nacionales o provinciales. Si bien Rosario es uno de los municipios que mayor autonomía tributaria tiene, pero tenemos esa particularidad, entonces siempre esperamos para presentar el presupuesto a que tanto la nación como la provincia lo hayan presentado. Como saben seguramente, la nación tiene hasta el 15 de septiembre de cada año, la provincia en principio tiene hasta el 30 de septiembre y nosotros también tendríamos hasta el 30 de septiembre, lo cual implica que muchas veces se le pide autorización al Consejo Municipal para poder ampliar esto. Bueno, una vez que tengamos el cálculo de los recursos, ahí establecemos los techos presupuestarios a dividir a cada una de las secretarías o cada jurisdicción que hay dentro del municipio, y ahí cada secretaría, en función de ese techo y en función de las necesidades y los gastos que tiene, van a determinar su anteproyecto de presupuesto, por decirlo de alguna manera. Que eso es, para que se den una idea, es más o menos en julio-agosto que se va a hacer eso. Una vez que ellos cargan ese sistema, cargan en un sistema que hay dentro del municipio, después la Secretaría de Hacienda es la que termina confeccionando lo que es el anteproyecto de presupuesto, que es además de la ordenanza de presupuesto, forma parte del mismo, pero es son 4 tomos en realidad, un trabajo bastante arduo en el cual ahí sí se mecha mucho la parte de recursos y gastos, hay mucha relación también con la ordenanza general impositiva, porque justamente es la que puedes determinar los recursos en función de eso. Y bueno, para cerrar, para no estar hablando tanto sobre este tema tan técnico, una vez que se tenga la ordenanza de presupuesto, se presenta en el Consejo Municipal y ahí ante la Comisión de Presupuesto de Hacienda, y ahí es donde se termina de cerrar la parte presupuestaria. Pero sí, como un comentario, como también una preocupación de alguna manera, para cerrar el tema, es tener esa contracara, y yo creo que por eso mi tema es distinto a lo que estuvieron hablando recién, es los municipios y las comunas, que es el órgano que tiene más, que es el nivel de Estado nacional, el nivel de Estado que tiene más cercanía al personal o a la ciudadanía, es al que más se le va a exigir que preste servicios, pero por otro lado es el que tiene menor potestades tributarias para poder financiar los mismos, y ahí es donde tenemos una encrucijada bastante importante, que yo no sé si con la autonomía se va a solucionar 100%, pero de alguna manera va a poner en la opinión pública, o lo va a traer al tema otra vez en cuestionamiento, que es si está muy bien distribuida la potestad tributaria de qué puede exigir el municipio en cuanto a cuestiones tributarias, también tendría que ser mucho más clara a nivel de funciones y de gastos a asumir para que no sea tan compleja la situación.
Bueno, espero que haya sido bastante claro con esto. Si no, si tienen alguna consulta, abierto a cualquier tipo de consulta que haya. Muchísimas Bueno, gracias. Ezequiel, muchas gracias. Si les parece, abrimos un momento de intercambio de preguntas. Si quieren hacerlo a los expositores, pueden abrir micrófonos o ponerlo por el chat. Camila, ¿te hago un comentario? Sí, obvio. Mientras ahí van pensando las preguntas. No, algo que no hemos traído a la charla, pero me parece importante también agregar. Nosotros como municipio tenemos algunos impuestos delegados en lo que es en la administración y el control, por ejemplo, patente automotor, y ahora a partir del 2025 se va a sumar finalmente embarcaciones, una lucha que Rosario trae hace varios años. O sea, es un impuesto que ya existía hace mucho, pero era incobrable, básicamente, desde la cuestión práctica y operativa. Bueno, ahora con algunas modificaciones en la ley tributaria provincial, eh, entendemos que va a ser más exitosa esa gestión y esa recaudación. Eh, También plantear un poco esta mirada, ¿no? Son impuestos provinciales delegados en los municipios, coparticipables en un 100% prácticamente, al menos patente y embarcaciones, inmobiliario casi a la mitad. Si no nos ocupamos nosotros de recaudarlo, nadie va a hacerlo por nosotros. Así que, bueno, también comentarles eso de que tenemos una mirada muy firme, muy presente, también en lo que hace a la gestión de cobro de las deudas de patente y de embarcaciones a partir del año que viene. Impecable, gracias, Ayelen. Está levantando la mano Estefanía. Yo quería aprovechar ya que tenemos tantas personas con muchísimo conocimiento en la materia y la verdad que ha sido un lujo. Si me puede, no es tanto de la temática, pero va a terminar afectando. Si me pueden dar su opinión respecto a la cuestión de que la provincia quiere cobrar la tasa que cobran algunos municipios cercanos a lo que es la zona de la Ruta Nacional 11, todo el cordón industrial. eh, ¿qué les parece la propuesta? No sé si Guido o Ayelén o Ezequiel quieren decir algo. Yo no vi, perdón, a lo mejor lo hemos charlado con Luisina un montón de veces porque está en Arroyo Seco y les preocupaba bastante la cuestión. A ver, una doble cuestión. Por un lado, lo que hablábamos al principio, todos los requisitos legales, constitucionales y demás que tiene que tener la redacción de esas ordenanzas. Por otro lado, que para un montón de municipios significó y significa un montón de millones de pesos que recaudan, ¿no es cierto? Lo que yo había entendido, porque no vi tampoco ningún planteo por escrito, ninguna ley que haya ingresado a la legislatura provincial. No sé, Guido, si vos viste algo de eso. Yo no vi ningún texto, o sea, No pasó de solo... la lógica del rumor, digamos. Ah, Estaba ahí bueno, la yo posibilidad. entré en la duda de eso, digo, ya veo que hubo algo y se me escapó. Los argumentos que había, pues habría que verlo, cómo lo ponen por escrito. A ver, la provincia tiene la potestad de hacerlo en parte. El tema, ¿cuál sería? Encontrar un mecanismo que le sirva a los municipios y la provincia ordene, porque la provincia no tiene que recaudar con eso, claramente. No tiene que ser una herramienta de recaudación para la provincia. Sí, una herramienta de orden en lo que pasa en las rutas, porque también una de las críticas principales, la verdad es que hay muchas críticas. Yo creo que por eso la provincia quiso intervenir, digamos, ordenándolo, porque la provincia no dijo se deroga, sino que lo que planteó en algún momento es ordenarlo, ¿sí?
y después distribuirlo con los municipios, porque había varios planteos de empresas y demás en ese sentido, que además las rutas eran un desastre igual, como que no se cumplía con la prestación del servicio, ¿sí? Claro, La es legislación... digamos, es una tasa que a mi criterio está un poco floja desde el punto de vista Sí, de del test papeles. de constitucionalidad. Si vemos la contraprestación, Cobrarle a estamos los, bastante al horno, eso es una Claro, realidad. ese es el cobrarle tema. a los Pero por camiones eso que entran al puerto es medio extraño, solo por entrar es al que puerto. Pero también en es realidad cierto que si hablas con cualquier transportista te dice no sé qué pago. Eso es una claro, realidad, no Claro, terminan también de claro. saberlo. es, Ahora, se entiende de que hay una lógica también de que el municipio termina brindando un montón de servicios al transportista que accede a esa localidad que va más allá de por ahí lo que, lo que se traduce como pavimento, digamos, ¿no? Hola, ¿me sí, escuchan? ¿Me escuchan? Y Soy Ricardo Moscarielo. Yo soy abogado del municipio y eso empezó en Arroyo Seco en el 2000. El gobernador está muy confundido porque puede él ser, ¿eh? sostiene, él sostiene, sí, ya me enfrenté con el ministro de Obras Públicas, ya está. Él sostiene que los municipios recaudan 20 millones de dólares y entonces él quiere hacer un camino. Que lo haga la provincia los caminos, pero les digo una cosa. Cuando entran los vehículos, los camiones en los municipios, los rompen todo, vengan a Arroyo Seco, ¿quién arregla? ¿La provincia o el municipio? El municipio. Y sí, Sobre es todo así. cuando hay polución como en San Lorenzo, que es dramático. Sí, Una empresa Puerto que General tuvimos San nosotros, Martín. a ver, Puerto San Martín. Arroyo Seco y General Lago son más ordenados, están un poquito más lejos, hay polución. Y rompen por ejemplo, ahora yo vivo en Rosario, pero voy a Arroyo Seco. Estefanía, ¿vos sos de Arroyo Seco? No, Ah, no. Rosarina, pero bueno, conozco bastante la zona hasta Puerto Bueno, San pero Martín fíjense, ahora y Arroyo hasta Seco al está otro lado desviando también. los camiones específicamente porque rompieron todas las calles. Claro. Entonces el ministro de Obras Públicas de la provincia un poquitito se enfrentó conmigo, porque una cosa es el uso, cómo los municipios recaudan y usan eso. No me meto. Es un tema de tal vez de corrupción en algunos sectores. Pero donde no hay corrupción hay obras. ¿No es cierto? Y le cito General Lago y le cito a Río Seco. Ahí está Dreyfus y está ADM. Entonces, y otra cosa, soportamos en algún momento muchas empresas más de 1000 juicios por polución en la zona de San Lorenzo. ¿Quién lo soporta? El municipio y las empresas. Entonces, no es tan simple lo que está pensando el gobernador, No, de para que con nada. eso él va a hacer calle o rutas provinciales. Yo realmente trato de no tratarlo al gobernador porque soy un poquito viejo y tengo miedo a enfrentarme. Ya me enfrenté un poquito fuerte con el doctor, no sé, que es abogado y ministro de Obras Públicas, lo cual es muy raro. Rico. Pero bueno, es abogado, es de Venado Tuerto. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, hay que conocer, y yo soy muy municipalista, ¿eh? Y entonces eso es un recaudado, y si está bien recaudado y está bien usado, realmente es una tasa municipal que facilita el funcionamiento y la financiación de la obra que hay que hacer para llegar bien al puerto. ¿Se entiende? En los últimos 10 kilómetros, en los últimos 5, cuando entraron a la ciudad. Eso me parece lo que no está entendiendo el gobernador. Bueno, discúlpenme esta vehemencia, pero soy un ferviente defensor de eso, porque se inventó en Arroyo Seco cuando llegó Tradigrain, en el año 2000. Y también hay otra cuestión, que el ministro me lo negó. Cuando entran a los puertos hay que darle al camionero agua, hay que darle baño, hay que darle etcétera, etcétera, etcétera. Y eso todo lo controla el municipio. Y entonces no es tan simple de decir esto lo puede tomar la provincia para hacer caminos provinciales. Que recaude y haga los caminos el gobernador, que nos deje a los municipios tranquilos. Gracias. Muy bien, muchas gracias Ricardo, gracias Estefanía. Está levantando la mano Matías. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, gracias a los disertantes. Ha sido muy claro, muy práctico también, que era un poco la idea de esta actividad.
también a los que nos desempeñamos en la asesoría legislativa, poder tener algunas nociones prácticas y del día a día de lo que es de la parte también de la administración, nos suma mucho. Y mi pregunta era, también un poco, Margarita hablaba de los servicios en el tema de las tasas. Y ahí siempre hay alguna discusión respecto al TGI, bueno, se dio la discusión en el tema de la tasa vial, y he visto algunos fallos y he discutido también con Guido algunas cuestiones. ¿Cómo se interpreta actualmente el tema del servicio divisible y efectivo? Porque hemos visto que algunas cuestiones a veces es, por ejemplo, el tema del TGI, hay vecinos que dicen, no, pero a mí, en mi calle hay un bache hace años, no me podan el árbol, yo ya reclamé un montón de veces. Entonces, he visto también jurisprudencia que dice que el servicio, mientras se esté prestando en el municipio, sigue siendo un servicio, se está prestando efectivamente. Entonces, ¿cómo es la interpretación bien para el tema de la contraprestación del servicio al pago de la tasa en estos casos puntuales? Y lo que pasa, Mati, que en ese sentido vos, o sea, vos tenés descrito en la norma, incluye el servicio, aunque algunas calles estén mejores que otras, que siempre va a pasar, qué sé yo. Y tenés un monto que está establecido por la ordenanza de lo que tenés que pagar. Si vos considerás, o sea, ¿cuál es la herramienta como contribuyente? Vos tendrías que ir a plantear, agotar la instancia administrativa y después ir a la vía judicial y plantear que es desproporcionado el monto que vos pagás por el servicio que se te presta, o porque no existe el servicio, o porque el servicio sale mucho menos de lo que te están cobrando, ¿me entendés? Esa desproporcionalidad puede llegar a ser una confiscatoriedad. Lo que pasa es ya meterte en la confiscatoriedad es más complicado porque es una cuestión de prueba y demás, pero digamos, esa sería la herramienta. Si el servicio el Estado lo tiene puesto a disposición, que en general en el ABL, lo que es alumbrado, barrido y limpieza, siempre está, es probable que haya zonas mejores que otras, digamos, pero el servicio está puesto a disposición ahí. Yo nunca vi un tribunal que sí que te puede, en algún caso concreto, darte la razón, pero estarías en sede ya, tenés que ir a litigarlo a los tribunales, que vos puedas acreditar que es desproporcionado el monto que vos estás pagando por esa tasa, ¿me entendés? Porque el servicio no se te prestó nunca, que sí ha sucedido en la tasa de seguridad e higiene, en el DREI, sí, porque hay contribuyentes que han acreditado que nunca fueron inspeccionados, por ejemplo. Entonces ahí sí se les ha dado la razón de que no había servicio, no existía el servicio. Por eso la tasa, los dos componentes, la existencia del servicio y el monto vinculado al costo del servicio. O sea, son dos requisitos que son por donde se pueden cuestionar las tasas. Perfecto. Y una pregunta más. En esto que se recauda en concepto de tasas, yo he visto que hay en el presupuesto a veces terminan siendo recursos de libre disponibilidad. ¿No debieran ser de afectación específica? No. Ah. De hecho, nosotros lo hemos discutido un montón de veces a nivel presupuestario. Lo que está mal, en realidad no tienen una afectación específica. Lo que se sabe es que lo recaudado tiene que ir a cubrir el costo de servicio. Lo que está muy mal es la afectación específica de tasas. O sea, de lo recaudado por tasa, darle una afectación que se hace. Los municipios, Rosario tienen un montón, si te pones a ver. Sí. Qué sé yo, de lo recaudado por TGI, no me olvido más, hay un porcentaje que está afectado a salud. Eso Claro. está mal. Eso está mal. Mal. Pero Sí, porque estás desvirtuando la tasa ahí. Exacto. Pero bueno, por eso voy a lo mismo. Nosotros tenemos, que es lo que hay que diferenciar y que decía recién Ricardo, y que yo coincido, yo también soy una ferviente defensora de los municipios. Hay una legalidad, constitucionalidad, y hay una triste realidad para los municipios. Los municipios tienen que encontrar los mecanismos para subsistir. Algunos tienen más herramientas técnicas y lo hacen lo mejor que pueden, digamos, y otros echan manotazo ahogado, porque verdaderamente cuando no hay recursos,
digamos, tienen que prestar los servicios. ¿Qué hace el municipio? Paga, no prende más las luces o no recoge más la basura. Esos servicios son. Entonces, bueno, eso de la tasa de la TGI con salud me acuerdo porque lo hemos hablado miles de veces. Pero bueno, ¿fue por qué? Porque en ese momento estaba Wiener y Wiener quería garantizar recursos para salud y el tipo se puso con eso y bueno. Y así empezó un financiamiento. Tiene una historia, eso quiero decir. Está mal y legalmente está mal. Jurídicamente no es correcto. Pero bueno, así Rosario tuvo el mejor sistema de salud del país. O sea, entonces, cuando uno analiza esas cuestiones, por eso yo digo, a mí muchas veces me cuesta pararme en una postura de abogada externa a un municipio porque me nace naturalmente la defensa de los municipios, porque incluso en todas estas discusiones de reparto de recursos y demás, jamás participa un municipio. Se reparten entre la nación y las provincias. Jamás. En esas discusiones los municipios no han participado nunca y son discusiones que hay municipios que no pueden quedar afuera. Rosario es más grande. Una vez nos pusimos a analizar lo que reciben en coparticipación la provincia de San Luis, La Rioja y no me acuerdo qué otra más, en comparación, mira, Ezequiel capaz se acuerda en aquel momento, Sí. con comparación con Rosario. Rosario es más grande que todas esas provincias. Entonces, lo que recibe Rosario es la enésima parte al lado de lo que reciben esas provincias, pero por la cantidad de habitantes, entonces el sistema tampoco, nada, hay que revisarlo. Y la verdad es que nosotros podemos discutir de modificar el régimen tributario argentino, pero si no rediscutimos la ley de coparticipación, siempre va a ser una encrucijada para los municipios fundamentalmente, porque ellos la fuente de recursos propias para generar su autonomía es muy limitada. Por eso es puro invento los municipios argentinos, lamentablemente, ¿no? Porque también sale caro Gracias. eso después. Bueno, muchas gracias a todos. Si no hay más preguntas, vamos a dar cierre. Primero agradecer a los disertantes por estar acá un viernes de diciembre con todas las responsabilidades de hacerse un lugarcito para compartir su conocimiento y su experiencia sobre un tema tan relevante como es el presupuesto y la normativa en torno al tema. Y agradecerle también a todos los asistentes por su participación, por llegar hasta el final, que no es poco, tenemos una gran convocatoria hoy, así que estamos muy contentos. Y los invitamos a sumarse al grupo de WhatsApp para la difusión de toda la información, de las nuevas actividades del instituto. Así que muchas gracias de parte de los 4 que formamos el instituto. Y bueno, síganos acompañando el resto de las actividades el año que viene. Muchas gracias.